posteridad ha hecho de la creación de Israel una consecuencia directa del Holocausto. Y esa idea pervive. ...8 de mayo de 1945... Alemania yace bajo los escombros, aplastada por la magnitud de sus crímenes. Auschwitz, Birkenau, Sobibor, Treblinka. La lista de atrocidades cometidas era inmensa. 6 millones de judíos fueron exterminados atrozmente. Quedaban supervivientes de esa tragedia. Habían sufrido las deportaciones, las marchas de la muerte. Lo habían perdido todo y no tenían a dónde ir. Su destino dependía de los grandes vencedores del conflicto. Pero en la inmediata posguerra, darles a los judíos una patria no era una prioridad. En ese momento los aliados se enfrentaban a innumerables retos. La tarea más urgente era restablecer las vías de comunicación, gestionar la gran cantidad de prisioneros alemanes y sobre todo repatriar a los millones de desplazados por el conflicto. La logística funcionó. En pocos meses, deportados, miembros de la resistencia, trabajadores forzados, civiles que habían huido de los combates y soldados desmovilizados volvieron a sus hogares. Otros no tuvieron tanta suerte. En el otoño de 1945, casi 70.000 supervivientes del Holocausto aún esperaban que el mundo encontrara una solución a su situación. Reagrupados en campos para desplazados, procedían de Polonia, Ucrania y Hungría, y se negaban a regresar a esos países que fueron escenario de tantas masacres. Muchos querían emigrar para rehacer su vida. Pero pocos países les ofrecían asilo, e incluso Palestina, cuna de sus antepasados, se negaba a abrirles los brazos. ¿La razón? Los ingleses que gobernaban esos territorios se oponían a su llegada. ¿El motivo? Como encrucijada estratégica, Palestina era el corazón del Imperio Británico en Oriente Próximo. En Haifa, relativamente cerca del Canal de Suez, terminaba el oleoducto que transportaba el preciado petróleo iraquí. Y en Irak, como en Transjordania y Egipto, reinaban monarcas que a Londres le interesaba proteger. De ello dependía su influencia en la región. Además, después de haber alentado la inmigración judía, los británicos les habían prometido a los árabes limitar los visados a 1.250 por mes. Presentes en la zona desde tiempo inmemorial, los palestinos, cristianos y musulmanes consideraban a los judíos como invasores, colonos. Para ellos, el trágico destino de los supervivientes del Holocausto no podía servir de pretexto para la invasión de su país. Sin embargo, para los 500.000 judíos ya asentados en Palestina, la llegada masiva de supervivientes del Holocausto era de suma importancia. Emprendedores y constructores, desde la llegada de los primeros pioneros, no habían dejado de prosperar. Sus comunas agrícolas, los famosos kibutz, instalados en el desierto, se multiplicaron. En pocos años, la ciudad de Tel Aviv se convirtió en una moderna metrópoli de 200.000 habitantes.
sionistas desde el principio aspiraban a fundar un Estado tan grande como el de los reyes David y Salomón. En otras palabras, aunque eran una minoría, reclamaban toda Palestina. Pero este objetivo se topó con un gran problema. La población árabe era el doble que la suya, y el exterminio de los judíos de Europa los había privado de la principal fuente de emigrantes con la que contaban. Por eso, si además los británicos restringían las condiciones de emigración, su proyecto de Estado estaba condenado al fracaso. Un hombre rechazaba esa eventualidad: David Ben-Gurión. Al frente de la agencia judía, auténtico embrión de gobierno, su vida estaba centrada en un solo objetivo, una sola idea, una sola pasión: darle a su pueblo un Estado para que los judíos tuvieran al fin una tierra propia. El 16 de octubre de 1945, durante una visita a Alemania, el representante de los judíos de Palestina pasó a la acción. That it was the Jewish people who made Palestine. That was Palestine who made the Jewish people. That no other people in the world made Palestine. Pragmático, sabía que los supervivientes eran una herramienta para la causa sionista y estaba dispuesto a todo para darle población a su futuro Estado. Rápidamente los campos de desplazados se transformaron en centros de reclutamiento. Para preparar a los que aspiraban a emigrar, los militantes sionistas daban lecciones de hebreo a los más jóvenes, o de geografía e historia. Los adultos eran formados en los rudimentos de la agricultura. Para todos, aprender cantos y danzas populares cimentó la idea de una comunidad con un destino común. Con el paso de las semanas iba creciendo el número de voluntarios para la tierra prometida. Pero necesitaban visados y Ben-Gurión esperaba conseguirlos. En la primavera de 1946, el viejo líder movilizó a la opinión pública internacional. El objetivo era denunciar la inflexibilidad de los británicos. Se requerían al menos 100.000 visados para todos los judíos que deseaban emigrar. Todas las redes del mundo judío se movilizaron, en Europa y sobre todo en Estados Unidos, el aliado más fiel de Gran Bretaña. El mensaje del sionismo era claro: había que combatir la política migratoria británica. Con una comunidad judía de 5 millones de personas, el movimiento sionista estadounidense era el más poderoso, activo y rico del mundo. Como Ben-Gurión, sus integrantes luchaban fervientemente por la creación de un Estado hebreo. Por ejemplo, Nahum Goldman, uno de los fundadores del Congreso Judío Mundial. If there would have been the Jewish state in Palestine when Hitler appeared on the horizon and came to power, a state and a country which would have opened its gate to all the Jews who had to come. Pero a pesar de la fuerza del argumento, la razón de Estado no tiene que ver con estas consideraciones. Para el secretario de Estado estadounidense, George Marshall, apoyar a los sionistas suponía el riesgo de comprometer el acceso de Estados Unidos al petróleo en Oriente Próximo. Además, en los primeros años de la posguerra, el comunismo avanzaba y no quería dar la espalda a sus aliados británicos. El presidente Harry Truman estaba en un compromiso.
Ferviente cristiano, su compasión por los judíos era sincera. Fue más sensible a la tragedia del Holocausto que cualquier otro jefe de Estado. A pesar de las reticencias de sus asesores, se posicionó a favor de conceder los 100.000 visados que exigía Ben Gurión. Muy molestos, los británicos reaccionaron inmediatamente. Arruinado por la guerra, el país luchaba para recuperarse. Hasta hacía poco gran potencia mundial, Gran Bretaña vivía con restricciones y escasez. El país no tenía dinero y sobrevivía gracias a la ayuda financiera de Estados Unidos. A pesar de esta dependencia, Ernest Bevin, el ministro de Asuntos Exteriores, no quería que se cuestionara su política migratoria. Indignado por la interferencia, respondió secamente a Truman que él debería acoger a los supervivientes en Estados Unidos. Rápidamente, la divergencia entre los dos países recorre las cancillerías. Nikolai Novikov, un diplomático soviético, alertó al Kremlin. La solicitud americana de permitir que 100.000 judíos entren en Palestina puede socavar las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Stalin vio la oportunidad. La ocasión era muy buena, así que intentó sacar partido. Agravar la disputa entre los dos países podría desestabilizar a Gran Bretaña y abrirle a él las puertas de Oriente Próximo, región de la que siempre había estado excluida la Unión Soviética. Inteligentemente movió ficha. De la noche a la mañana, Moscú permitió que judíos de los países ocupados por el Ejército Rojo cruzaran las fronteras. En Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumanía comenzó a fluir un río humano. Deseando huir del antisemitismo que continuaba haciendo estragos en esos países, miles de familias se pusieron bajo la protección de los aliados. Su destino, Alemania y sus campos de desplazados. Enseguida, británicos y estadounidenses se vieron desbordados por la cantidad de refugiados. David Wall, un sionista estadounidense, lo celebró. El gobierno soviético ha hecho que aumente el número de desplazados de 70.000 a 250.000. Esta población es muy valiosa para aumentar la emigración judía a Palestina. Mientras, en los 4 rincones de Europa, las redes de inmigración ilegal se multiplicaban. Cientos de judíos, con prisa por llegar a la tierra prometida, emprendían su aventura. En los Balcanes, los organizaban los contrabandistas enviados por Ben Gurión. Un viaje agotador por senderos y caminos de montaña, antes de llegar a pequeños y discretos puertos del Mediterráneo. Hacinados en barcos desvencijados, a pesar de las condiciones deplorables, los inmigrantes saboreaban el final de su condición de vagabundos y el amanecer de una nueva vida. Un respiro de corta duración. En la mayoría de los casos, cuando se acercaban a la costa palestina, eran detenidos por la Marina Real Británica. Los soldados británicos, cuyos pies hubiera besado porque me habían liberado en Alemania, abordaban nuestro barco con porras.
Prisioneros de los británicos, los pasajeros eran conducidos bajo custodia a un campamento en Atlit, cerca de Haifa. Para ellos, el paraíso prometido se había convertido en un infierno. Londres permanecía impasible y Ernst Bevin advirtió: los judíos de Europa no deberían querer sacar ventaja de su situación racial. Si intentan abrirse camino a codazos, que no se sorprendan si hay un resurgimiento del antisemitismo en Europa. Fue la chispa que encendió la mecha. Horrorizados, los judíos de Palestina comenzaron a rebelarse. Pacíficos hasta ese momento, los civiles se transformaron en combatientes. En la clandestinidad comenzaron a hacerse con armas. La sumisión era cosa del pasado. Había llegado la hora de demostrar que los judíos ya no se someterían a los dictados de los británicos. After a number of explosions caused by terrorists, fire broke out in the oil zone. Rough estimates already put the cost at over £250,000. Smoke rising from a street in Jerusalem indicates yet another vain attempt by the Jewish terrorist gang to intimidate authority. Une bombe a détruit le Goldsmith Club. L'attentat a fait 14 morts et de nombreux blessés. Le pays de Moïse ne connaît plus d'autre loi que celle de la violence. En el verano de 1946 se vivió una oleada de ataques sin precedentes contra los intereses británicos. Infraestructuras petroleras, instalaciones militares, vías de comunicación, todo saltó por los aires. El 22 de julio se alcanzó otro nivel. En Jerusalén, un comando atacó la sede de la administración británica, golpeando el corazón del mandato británico de Palestina. Entre los escombros del Hotel Rey David se encontraron 91 muertos y más de 40 heridos. En total, casi 250 soldados de Su Majestad perdieron la vida ese verano. La represión fue despiadada. Calle por calle, casa por casa, se persiguió a los culpables, verdaderos o presuntos. Más de 3.000 simpatizantes fueron encarcelados, descabezando el núcleo duro del movimiento sionista. At the docks, meanwhile, the drama of the illegal immigrant ships continues. The question of immigration is the immediate cause for the conflict in Palestine. Ante el flujo incesante de inmigrantes, los británicos redoblaron su severidad. Para los desafortunados que habían emprendido la travesía, el contacto con la tierra prometida se limitó a unos minutos en el muelle. Trasladados a barcos prisión en condiciones indignas, eran deportados a Chipre, donde se había creado un enorme campo de detención especialmente para ellos. Después de escapar del horror de los campos nazis, se encontraban nuevamente detrás de las alambradas, rodeados por torres de vigilancia y guardias armados.
Encerrando a los judíos, después de todo lo que habían sufrido, Gran Bretaña demostró que no estaba dispuesta a ceder. Para salir de esa situación, Ben Gurión cambió de estrategia. Buscando hacer más aceptable el proyecto sionista, abandonó la idea de pretender toda Palestina y reclamó solo una parte. Así, si los árabes deseaban emanciparse, podían crear su estado en el resto del territorio. Su maniobra no pasó desapercibida. Jamal al-Husseini protestó en nombre de la comunidad árabe. For the last 30 years, alien immigrants have been forced upon us. Now these immigrants, though still a minority, want to have a Jewish state in our country, in which we would become the minority. Los estadounidenses aceptaron esa concesión. El 4 de octubre de 1946, Harry Truman se pronunció por primera vez a favor de la creación de un Estado judío en una parte del territorio palestino. Para Gran Bretaña, fue una puñalada por la espalda. Abandonada por los estadounidenses bajo la presión de los árabes y sufriendo el terrorismo sionista, su control sobre Palestina se convirtió en una misión imposible. Sobre todo porque el conflicto palestino tenía mala prensa. Gran Bretaña había movilizado a 100.000 soldados a pesar de que la guerra había terminado hacía 2 años. Y costaba una cantidad de dinero considerable, un lujo que la corona ya no podía permitirse. El 17 de febrero de 1947, durante una sesión en la Cámara de los Comunes, Bevin tiró la toalla. Con tono apesadumbrado anunció que llevaría el asunto a la naciente Organización de las Naciones Unidas. Los árabes de Palestina habían perdido a su protector. En Moscú, Stalin estaba radiante. El problema de los refugiados le había resultado muy favorecedor. El frente angloamericano se había roto, el mandato británico estaba en las últimas y gracias al apoyo de sus países satélites, la URSS estaba en una posición de fuerza para influir en los debates en la ONU. La estrategia de Stalin para afianzarse en Oriente Próximo estaba tomando forma. Dos meses después, en Nueva York, se reunieron los representantes de una 50 de países. En nombre de 55 naciones. El objetivo de esa sesión extraordinaria era encontrar una solución política al conflicto que desgarraba Palestina, satisfaciendo a ambas comunidades. Dos comunidades que no partían en igualdad de condiciones. Del lado sionista, 2 talentosos lugartenientes de Ben Gurión, Abba Eban, que hablaba inglés con acento de Cambridge, y Moshe Sharet, un orador brillante. Estos 2 hombres partían con una ventaja. El movimiento sionista ya contaba con el apoyo de la mayoría de los países democráticos. En el otro lado, Jamal al-Husseini, en nombre del Alto Comité Árabe, defendía en solitario los intereses de los palestinos. La gran incógnita era la posición de la Unión Soviética. Todo el mundo estaba expectante. Moscú siempre había luchado contra la ideología sionista. Sus seguidores eran enviados sistemáticamente a los gulags o incluso asesinados. Pero Stalin era un personaje contradictorio. El 14 de mayo de 1947, Andrei Gromyko, su delegado, puso fin al suspense. Отрицание такого права за еврейским народом нельзя оправдать, особенно учитывая все то, что он пережил за Вторую мировую войну.
Para sorpresa general, la URSS se pronunció a favor de la existencia de un Estado hebreo. Abba Eban estaba atónito. Era una gran oportunidad para nosotros. En un instante, todas nuestras predicciones y cálculos sobre el resultado del debate en las Naciones Unidas se dieron la vuelta. Las cosas no pintaban bien para el mundo árabe, pero el partido aún no estaba perdido. Para alcanzar un compromiso se creó una comisión presidida por Emil Sandström, un diplomático sueco. Su misión: viajar por Palestina, escuchar a ambas partes y encontrar una solución para Jerusalén y los santos lugares. I want to thank you, gentlemen, for the confidence you have shown me. It's certainly a very difficult task that has fallen upon me, and that with joint efforts we shall be able to achieve the mission which has been given to us. Ese verano, Emil Sandström, acompañado de 11 delegados, aterrizó en Tierra Santa bajo un sol abrasador. Aparte de algunos notables, los líderes árabes se negaron a cooperar. Palestina era su tierra, no había necesidad de constatar lo obvio. Por ese boicot, a los miembros de la comisión se les negó el contacto con la población. Solo pudieron pasear por los pueblos y observar la indigencia. Los judíos, en cambio, les dieron una bienvenida entusiasta. Ben Gurión hizo todo lo posible por deslumbrar a sus visitantes. Canciones, bailes, no se escatimó en nada. Fue un auténtico acto de propaganda. En el punto de mira, los mejores logros del sionismo. Su incipiente industria. Sus prósperos asentamientos agrícolas. Su eficiente sistema escolar. Sin embargo, entre dos espectáculos y una visita a un kibutz, la comisión presenció la omnipresencia del aparato represivo británico. Había alambre de espino, puestos de control y barricadas por todas partes. El delegado guatemalteco describió un verdadero estado policial. Aprovechando la presencia de la Comisión de la ONU, la agencia judía montó una operación que causaría una honda impresión. El 12 de julio de 1947 zarpó en el Mediterráneo un viejo vapor rebautizado como Exodus. A bordo viajaban 4.500 supervivientes del Holocausto, liderados por militantes listos para combatir. Para Ben Gurión el objetivo no era llevar inmigrantes ilegales al país, sino instrumentalizar su deportación. Un cálculo que daría sus frutos. Frente a Gaza, el barco fue avistado por los británicos. Los soldados abordaron el barco y estalló una lucha. El resultado: 3 muertos y 28 heridos entre los pasajeros. El Exodus, dañado, fue remolcado al puerto de Haifa. Emil Sandström y sus compañeros fueron avisados y presenciaron un espectáculo repugnante. Ante sus ojos, los pasajeros fueron trasladados a barcos prisión antes de ser devueltos a Alemania, el país de sus verdugos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, estremeciendo la conciencia de Occidente. A su regreso a Nueva York, la comisión entregó sus conclusiones.
Las recomendaciones eran poner fin al mandato británico, dividir Palestina en 2 estados independientes, uno judío y otro árabe, y hacer de Jerusalén, la ciudad santa de las 3 religiones, una zona internacional. En un instante, el ánimo de los países árabes se oscureció. Transjordania, Egipto, Siria e Irak amenazaron con una intervención militar si se aprobaba la partición. De El Cairo a Bagdad, de Amán a Damasco, las calles se inflamaron con gritos de guerra. En Palestina se organizaron milicias, se distribuyeron armas. La posibilidad de un levantamiento en el mundo árabe era una realidad. Un regalo para Stalin, que había apostado por esta agitación para desestabilizar la región. En Washington la desconfianza también crecía. George Marshall estaba preocupado. Oriente Próximo era una zona de contención del comunismo y con el inesperado acercamiento entre sionistas y soviéticos se corría el riesgo de que cayera bajo la influencia de Moscú. Del lado sionista, la batalla por la influencia se estaba intensificando. Por todo el país, marchas, desfiles y manifestaciones fueron en aumento bajo la dirección del rabino Abba Silver, uno de los líderes de esta movilización. Palestine is the land of Israel. It is the historic home of the Jewish people, where it produced the Bible. Harry Truman era acosado día y noche. Escribió: los principales líderes sionistas están ejerciendo todo tipo de presiones sobre mí para que use el poder al servicio de sus aspiraciones. Nunca he sido objeto de una campaña de propaganda tan virulenta. El 11 de octubre de 1947, Estados Unidos anunció oficialmente que apoyaría la partición de Palestina en 2 estados. A raíz de esto, las naciones del mundo libre hicieron lo mismo. Encantada de poner un clavo en el ataúd del mandato británico, la URSS, seguida de sus países hermanos, también se unió a la partición. Cuando de repente, unos días antes de la votación, la delegación sionista se dio cuenta de que aún le faltaban algunos votos para ganar. Temerosos de que los comunistas tomaran ventaja, Estados Unidos se apresuró a demostrar que también tenía poder para cambiar esa situación. Inmediatamente se hizo una ronda de llamadas a diplomáticos y empresarios estadounidenses. Se le pidió a Firestone, el gigante de la industria de los neumáticos, que ayudara. El industrial fue amenazado. Si no lo hacen, los boicotearemos. Y sus plantaciones de caucho se pudrirán en el acto, para gran desgracia de Liberia. Firestone se encargó de convencer a las autoridades liberianas. También se ejercieron presiones similares sobre Filipinas y Haití. A los países pobres dependientes de los subsidios de Washington, la diplomacia del dólar los obligó a apoyar a su benefactor. El 29 de noviembre de 1947, Palestina tenía una cita con su destino. We will proceed the whole call. Argentina, abstention. Australia, yes. France, yes. Ukraine, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. United States, yes. En unos minutos el futuro del territorio estaba decidido. The resolution of the DUC Committee for Palestine
was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Tras el anuncio del resultado, los judíos estaban exultantes. Después de 2000 años de espera, habían alcanzado su objetivo. En unos meses, su estado vería la luz. Sin embargo, David Ben-Gurión era menos optimista. Escribió en su diario: Hoy bailan, mañana llorarán lágrimas de sangre. En el lado árabe prevalecía un inmenso sentimiento de injusticia. Amin al-Husseini, presidente del Consejo Supremo Musulmán, anunció: lucharemos contra la división del país. No aceptaremos ningún acuerdo. En Jerusalén estallaron los disturbios. Una manifestación se convirtió en motín. Destrozaron los negocios judíos. 7 judíos fueron asesinados ese día. Miles de palestinos se organizaron. Atacaron asentamientos judíos. Pronto los tiroteos aislados se convirtieron en combates en toda regla. A pesar de sus sesiones diarias de yoga, David Ben-Gurión seguía ansioso. El apoyo de Moscú había allanado el camino para un Estado hebreo, pero su supervivencia ya estaba amenazada. Los estados árabes se preparaban para atacar en cuanto saliera el último soldado británico. Tenían tanques y aviones. Ben-Gurión no tenía nada. Su modesto ejército, equipado para la guerra de guerrillas, no podría hacerles frente. Necesitaba armas y rápido. Una vez más, Stalin le ofreció un salvavidas. Ehud Abriel, el mejor agente del Mossad, voló a Checoslovaquia. Con la economía en un estado lamentable, una acusada falta de divisas y bajo la presión del Kremlin, el país demostró ser un proveedor de primera categoría. Al llegar a Praga, Ehud Abriel fue recibido como un príncipe. Los checos se ofrecieron a darle un verdadero arsenal, empezando por una partida de fusiles Mauser que en su mayoría, irónicamente, habían sido confiscados a los nazis. Mejor aún, se puso a disposición el excedente de la fábrica de armas Skoda. Una mujer fue la encargada de buscar los fondos para el proyecto. Golda Meir, amiga íntima de Ben-Gurión. Los únicos donantes potenciales eran los 5 millones de judíos estadounidenses que ya estaban contribuyendo mucho, pero ella supo encontrar las palabras para animarlos a donar. Jews who are fighting in Palestine, the state of Israel, are fighting for the only thing that they have in their possession. It means life or death to them. And I'm here to ask the Jews in the United States that as long as they will give us the aid that we require, in a very short time, the state of Israel will be a state in peace. Durante 2 meses recorrió Estados Unidos. De Los Ángeles a San Francisco y de Nueva York a Chicago se sucedían reuniones, galas y rifas, y el dinero fluía generosamente. El resultado, en lugar de la cantidad esperada, reunió el doble, $50 millones que fueron directamente a Checoslovaquia. Las armas se embalaron en Praga, atravesaron Hungría y se embarcaron en cargueros en Yugoslavia. 3 democracias populares se habían plegado a las demandas del Kremlin. El 3 de abril de 1948 llegó a Palestina el primer cargamento de armas, oculto bajo una montaña de cebollas.
El ejército de Ben Gurión las recogió. Eso cambiaría la situación por completo. El 14 de mayo de 1948, después de 3 décadas de dominación, las últimas fuerzas británicas abandonaron discretamente Palestina. Liberados de su obligación, los soldados de Su Majestad se retiraron visiblemente aliviados. Con prisa por irse, el comentarista oficial tampoco se demoró. The Union Jack was hauled down and the doors closed for good on the British mandate. El mandato británico en Palestina había concluido. A las 4 de la tarde del 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión proclamó el nacimiento del Estado judío. Sin embargo, no reconoció el papel decisivo que tuvieron los soviéticos en su creación. Al día siguiente, al amanecer, las fuerzas árabes atacaron el territorio del Estado recién nacido. Comenzó una fiera batalla. Pero gracias a las armas suministradas por los checos, el ejército israelí estaba preparado para soportar el choque. Ahora tenía el equipo necesario para defender sus fronteras y repeler a los atacantes. A medida que avanzaban las tropas israelíes, iban tomando los pueblos árabes uno a uno. Huyendo del enfrentamiento, muchos pueblos ya estaban desiertos. Los árabes que quedaban fueron expulsados mediante la violencia o la intimidación. Luego llegó el turno de las grandes ciudades. Expulsaron a los árabes de Haifa, Jaffa y Lod. Obligados a abandonar sus hogares, cientos de miles de hombres, mujeres y niños palestinos marcharon al exilio. Al mismo tiempo, los supervivientes del Holocausto que languidecían en los campamentos llegaron en masa a su nuevo país. Los primeros fueron los detenidos en Chipre. Su sueño de la tierra prometida se cumplía al fin. En cuanto bajaron del barco, se convirtieron en ciudadanos israelíes. Los hombres en edad de combatir se unieron inmediatamente al ejército. Muchos llevaban en el antebrazo el tatuaje de deportados. Pero el nuevo Estado judío no se detiene en el dolor pasado. Tras unos días de instrucción, eran enviados al frente para defender su nueva patria. Durante el conflicto, 1 de cada 3 víctimas israelíes era un superviviente del Holocausto. A pesar de todo, el joven Estado hebreo ganó esta guerra. Incluso extendió su territorio más allá de las fronteras establecidas por la ONU. Se anexionaron las ciudades de Nazaret y Acre, que el plan de partición había asignado a los árabes. Fue una victoria militar y también demográfica.
Los 750.000 árabes desposeídos, hacinados en los campamentos de Gaza y Cisjordania, nunca regresaron. Su derecho a volver se discutió en la ONU, pero Israel se negó a acogerlos, respaldado por Moscú, que siempre lo apoyó e impuso su veto. Ben-Gurión le escribió a Stalin: Nuestro pueblo nunca olvidará la ayuda de la URSS, ni su leal apoyo a Israel en su lucha por la independencia en su patria histórica. Pero la luna de miel entre los dos países no duraría. El entusiasmo de los judíos soviéticos por Israel preocupó rápidamente al Kremlin. Stalin lo vio como una amenaza que podía alejarlos del ideal comunista, que era la base de la patria. Nombrada embajadora en Moscú, Golda Meir fue testigo del deterioro de esta alianza, que poco a poco llegaría a su fin. Ella diría: a partir de enero de 1949, los judíos rusos pagaron muy cara su traición. 5 meses después no quedaba ni una sola organización judía en Rusia. A ningún judío soviético se le permitiría emigrar a Israel. Pero no importaba. Desde el primer año de su creación llegaron al país cerca de 300.000 judíos de toda Europa. Entre ellos, casi todos los que habían vivido en los campos de desplazados. Memorias vivas del genocidio guardarían silencio sobre sus sufrimientos para integrarse con los israelíes nativos, que permanecerían sordos a sus tragedias. Un superviviente del gueto de Varsovia confesó: lo que nos separa son océanos de reflexión y de experiencia. No podían entendernos. No hablaban nuestro idioma, el idioma de los supervivientes. Durante mucho tiempo, el Holocausto siguió siendo un asunto exclusivo de los supervivientes. Desde entonces, el tiempo ha pasado y el Holocausto está ahora en el corazón de la identidad israelí. Se ha convertido en un asunto de todo el país. Una vez al año, el Día del Recuerdo, todo se detiene. El país se para y guarda silencio en recuerdo de sus mártires. Desde hace algunos años, las mujeres supervivientes son homenajeadas en un concurso de belleza. En lo que quiere ser una celebración de la vida, se otorga a la ganadora el título de Miss Superviviente del Holocausto. La tragedia de los judíos europeos legitima ahora con tanta fuerza la existencia del Estado judío, que el mundo ha olvidado que su creación fue resultado del juego cínico de las grandes potencias. En realidad, las cenizas de Auschwitz no pesaron casi nada en el nacimiento de Israel.